Hola a todos, vamos a empezar a trabajar con la tercera especie. Sé que a lo mejor todavía hay algunas dudas con la segunda, pero vamos a continuar. La tercera especie se agregan más notas, tenemos cuatro notas o más, podrían ser más, y agrega por lo tanto también algunos recursos diferentes. De hecho, no necesariamente es más difícil, eh, aunque hay más modelos que podemos usar en cada compás, más de los que en la segunda especie. También estos modelos pues, nos dan más opciones de cómo movernos entre compás y compás. Y por eso es que en realidad esta especie es mucho más interesante y el resultado musical también es más cercano a lo que la música real sería, ¿no? Hay muchos ejemplos de tercera especie en la música real, ¿no? Bien, vamos a ver algunas cosas que vienen en el libro y después haremos unos ejemplos. En general, vamos a seguir utilizando la nota de paso disonante, tal y como ustedes ya la vieron en la segunda especie. Obviamente cambia la duración y esto es muy importante de resaltar. Eh, Podemos usar la nota de paso disonante en general de forma libre en los tiempos débiles. Eso significa que si tenemos, por ejemplo, cuatro cuartos, voy a poner aquí las plicas. Recuerden ustedes que si tenemos cuatro cuartos, el primero es fuerte, el segundo va a ser débil, el tercero es un fuerte secundario. Tenemos está bien acentuado, pero no tanto como el primero. Y el último es el más débil también. Sabemos que se llama anacruza, pero bueno, aquí solo queremos ver su acentuación. Entonces la nota de paso disonante puede ir libremente en cualquiera de los dos débiles, ¿no? Podría ir aquí o podría ir acá. La nota de paso acentuada se podría utilizar. Se puede utilizar también en este punto, siempre y cuando la consonancia esté en el tiempo anterior y en el tiempo siguiente. Es decir, al ser nota de paso, lo que implicaría ponerla en el tiempo fuerte secundario es que las dos, la anterior y la siguiente, a pesar de estar en tiempo débil, sean consonantes. Entonces, solo para recapitular un poco, la nota de paso disonante puede aparecer en cualquiera de estos tres tiempos libremente y obviamente al ser nota de paso debe de estar previamente debe haber una consonancia y posteriormente también. El único lugar donde no se puede hacer nota de paso disonante es en el tiempo fuerte, en el ictus, en el primero. Esto pues creo que queda muy claro para todos, ¿no? En general el tiempo fuerte va a ser siempre una consonancia. Eh, Aquí vemos algunos ejemplos de esta nota de paso disonante. Aquí está, si se fijan, en el tiempo débil, en el siguiente tiempo débil. Y al final no es más que una reelaboración, ¿no? Esto es una comparación con la segunda especie. Vean también que si nosotros tenemos una nota de paso en la última, ambas son consonancias, pero eso hay que tener mucho cuidado porque ambas tienen que ser consonancias. Entonces tengo que verificar que la nota a la que voy a llegar en el siguiente tiempo fuerte sea una consonancia, ¿no? Tengo que verificar que esta sea consonante con la nueva nota del cantus firmus. Si por el contrario nuestra nota de paso está más bien por ejemplo, aquí tenemos otro caso, ¿no? Tenemos una nota de paso. De hecho, aquí en los intervalos tendríamos décima, novena, esta es una novena. Entonces, si se fijan, también esta sería una nota de paso. Y la diferencia es que estas dos harían una consonancia, ambas, pero con la misma nota del cantus firmus.
En realidad no es mucho problema, solo es considerar eso, ¿no? Eh, Ahora, con respecto a la nota de paso, creo que no hay más que mencionar, salvo recordar que en el primer tiempo, en la primer negra, o tiempo fuerte principal, no se puede, está prohibida, ¿no? Ahora, un nuevo ornamento que podemos utilizar sería la bordadura disonante. En la segunda especie mencionamos la posibilidad de la bordadura consonante, pero ahora ya se puede usar libremente el diseño de bordadura. Eh, en general se puede usar libremente, pero yo les voy a recomendar que lo usen con cierta moderación porque al final su función, como aquí está subrayado, es retardar la progresión melódica. Es decir, si yo me voy a mover a una nota distinta, retraso haciendo una bordadura. Por ejemplo, vean estos casos, ¿no? Aquí es como, en lugar de moverme de mi a sol, me retardo ese movimiento y ya después a lo mejor se puede mover. Entonces, si nosotros hacemos demasiadas bordaduras, pues lo que va a suceder es que nuestra línea se va a quedar muy estática, ¿no? Entonces, en general, la pueden usar libremente, pero traten de usarla con cierta medida. La bordadura en general tiene que aparecer en los tiempos débiles, a diferencia de la nota de paso que vimos que puede estar acentuada, la bordadura acentuada no funciona muy bien. Entonces la bordadura sí tendría que estar en tiempos débiles, en el segundo cuarto y en el cuarto cuarto. Eh, Ambos, como ustedes saben, tienen que formar una consonancia, es decir, la anterior y la siguiente nota tienen que formar una consonancia, la bordadura puede ser disonante, ¿no? Entonces es el mismo caso, si está en la segunda, las dos consonancias que la rodean serían con la misma nota del cantus firmus. Si está en el cuarto tiempo, las dos que la rodean son consonancias, pero con notas del cantus firmus diferentes. Entonces nada más tienen que considerar ese aspecto. Eh, la ventaja, ¿qué ventajas tenemos con la bordadura? Bueno, si se complica, si queremos mantener mucho más cerrado el movimiento, pues vean, aquí tenemos muchos ejemplos de bordaduras disonantes. También de cómo la bordadura, pues, esto que decíamos de retrasar el movimiento, ¿no? Si nosotros hacemos notas de paso, de aquí a aquí hay una quinta, mientras que al hacer una bordadura antes y luego ya la nota de paso, podemos llegar ahora a un intervalo de tercera. Entonces, se amplían las posibilidades porque ya tengo opciones para moverme de forma distinta a cada uno de los intervalos entre tiempos fuertes, ¿no? Eh, Aquí está el ejemplo de lo que decíamos de la bordadura en tiempo fuerte secundario. No funciona. Esto en general hay que evitarlo. Esto no funciona. Vamos a usar bordaduras en tiempo débil nada más. Nada más. Eso es muy importante. Em, la nota de paso, la bordadura consonante, perdón, en realidad pues tampoco hay mucho que decir sobre ella. Esa se da cuando tenemos quinta y sexta, ¿no? Entonces realmente podría estar en cualquiera de las tres. La bordadura consonante sí podría estar en el tiempo fuerte secundario porque justamente es consonante. Entonces, muchas veces no me gusta hacer tanta diferencia entre la bordadura disonante y consonante, pero porque funcionan igual, pero bueno, en este caso, al ser bordadura consonante, podría aparecer en el tiempo fuerte secundario. Ahora, aquí en el libro habla de esta nota de adorno. Bueno, es un poco difícil decir o saber a qué se refiere este concepto de nota de adorno, pero bueno, se refiere a una nota consonante, esta nota de adorno lo que dice, y aquí está la definición, ¿no? Tiene que estar, dice, la nota de adorno debe ser consonante con el contrapunto de especies. Eso significa que es una nota consonante que llega por salto. Por ejemplo, aquí funciona similar a cuando hacíamos la sustitución del movimiento por grado conjunto. Por ejemplo,
en este caso del 3-11. Aquí pudo haber una bordadura, pero tal vez para evitar tanto movimiento por grado conjunto, se hace en lugar de la bordadura otra nota consonante. A esto se refiere con nota de adorno. Es un salto cordal. Sucede en muchos casos para retardar también la función de una nota. Aquí fíjense cómo este salto lo que hace es simplemente prolongar la función del sol. Se puede hacer con un salto un poco más grande, como este que es de cuarta, pero la función es la misma y fíjense que esta nota en el tiempo débil es consonante. Aquí es otro ejemplo. La diferencia que está sucediendo aquí es la nota de paso acentuada, ¿no? Esta cuarta que normalmente se ve como disonancia, aquí funciona como nota de paso acentuada, pero la función es exactamente la misma. Y vean cómo este diseño prolonga aún más. Ahora hasta el cuarto tiempo prolonga la misma nota. Entonces este nota de adorno que viene aquí es una forma de llamarla, pero en realidad es un salto consonante que se utiliza para prolongar la función de una nota, ¿no? Porque retorna a ella. Aquí en todos estos ejemplos, ya sea arriba o abajo, tenemos el mismo caso. Hay un nuevo ornamento que, si bien, bueno, aquí Salzer nos da una explicación histórica más o menos de su uso y cómo en algunos casos no aparece y en otros casos sí. De hecho, Fuchs las define, aunque justamente Fuchs a veces en su tratado no las emplea, ¿no? Pero sí aparecen tanto en la literatura musical antigua como en la más moderna. Este diseño de doble bordadura es lo que ustedes conocen como notas Fuchs. Aquí, este lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Estas notas Fuchs, pues no es más que un diseño que resume dos bordaduras. Por ejemplo, aquí tenemos el diseño de Fuchs, este que ustedes ya conocen. Aquí está. Y pues lo único que aquí nos está diciendo es una explicación de cómo la bordadura superior más la bordadura inferior nos da como resultado este diseño y omitimos la nota del medio. Y entonces al omitir la nota del medio queda este salto. Ahora, ¿qué pasa? Estas dos notas pueden ser disonantes, ¿no? Entonces ya tenemos un caso aquí donde tenemos adornos en tiempo fuerte, secundario, notas que no necesariamente son consonantes. Hay veces, dependiendo del diseño, que puede quedar las dos disonantes o solo una disonante, pero en realidad no importa, ¿no? Entonces, la doble bordadura es lo que ustedes conocen como notas Fuchs, notas de Fuchs. De hecho, aquí vean, tenemos ejemplos en la literatura musical. Landini, compositor del siglo XIV. Aquí tenemos varios ejemplos. Bueno, de hecho, prácticamente todo este pasaje está construido con este adorno. Tenemos aquí otro ejemplo de un himno, aparece. Un ejemplo de Chopin, una prolongación de una escala. Si vemos, en realidad lo que está haciendo es do, re, mi, fa, pero lo prolonga haciendo este diseño de doble bordadura o notas Fuchs. Y siempre va a funcionar mejor cuando alguna de las dos se mueva por semitono. Vean estos dos ejemplos aquí en el 318. Estos dos funcionan mejor. No es que este esté mal, pero va a funcionar siempre si alguno de las dos notas que estamos haciendo esta doble bordadura, por ejemplo aquí es entre el si y el do, y aquí es entre el mi y el fa, forman algún semitono. Cuando ambos son tonos, el diseño no necesariamente va a funcionar de la mejor manera. Y otra cosa es que es muy importante la continuación del diseño. El diseño de doble bordadura, fíjense que se puede hacer tanto hacia abajo como hacia arriba. O sea, puedo empezar primero con la bordadura superior y luego con la inferior, o primero con la inferior, como en este caso, y luego con la superior. Pero vean, lo importante es cómo termina. Si yo termino esto hacia arriba, lo ideal es continuar hacia arriba en el siguiente compás.
Entonces, digamos que la diferencia de cómo ustedes han visto las notas Fuchs a como aquí se ven es la, que el diseño ahora implica tal vez casi 5 notas, ¿no? Esto, de hecho, fíjense que aquí Salcer no lo pone como incorrecto, más bien pone menos bueno. No significa que no se puede hacer, pero no va a funcionar también. Aquí, ¿por qué lo pone menos bueno? Porque aunque va en la misma dirección, salta. Y en este caso, porque va en la dirección contraria. No prolonga este diseño ascendente. Esto es para darle continuidad a la línea, ¿no? Entonces va a funcionar mucho mejor si nosotros concluimos el diseño de Fuchs con un grado conjunto en la misma dirección en la que venga el diseño. Aquí hacia arriba, aquí hacia abajo. Eh, Hay un ornamento más que es esta cambiata, la nota cambiata. Tengan cuidado nada más de no confundirla con la nota cambiada que ustedes conocen, que nosotros podríamos decir que la nota cambiada es como la subdivisión del intervalo, como lo vimos en segunda especie, ¿no? Porque es una nota cordal que no cambia la dirección de la línea, así lo vieron ustedes en estructuración melódica. Sin embargo, aquí la nota cambiata o cambiata nada más es distinta. De hecho, podríamos decir que la cambiata es mucho mejor, eh, es mucho más fácil para entenderla compararla con la nota Fuchs. Este es el diseño de cambiata. Si ustedes se fijan, el diseño de cambiata es algo similar, solo que intercambiamos alguna nota del diseño de Fuchs. El diseño de Fuchs, digamos que aquí originalmente pudo haber sido un si, si, do, la, si. Entonces, una de las dos, ya sea la primera o la última, se intercambia por otra consonancia y en general fíjense cómo es este diseño de grado conjunto, salto en la misma dirección y luego grado conjunto en la dirección contraria. Aplica lo mismo al final que en la Fuchs, ¿no? Este aspecto de terminar prolongando la misma dirección. Si se fijan, aquí tenemos un diseño que va a la, si, do, porque tiene que terminar en esa dirección. Y aquí al revés, tenemos el diseño descendente. Hay algunos libros que solamente contemplan esta posibilidad como correcta, hay otros que consideran también la que va en la dirección contraria, pero bueno, ahorita les explicaré un poco más en Sibelius, más específicamente cómo podríamos lograr estos diseños de cambiata. De hecho, aplican más o menos los mismos criterios que con la nota Fuchs, solo es que la primera nota es diferente. Aquí vemos unos ejemplos en repertorio tanto del siglo XV, del siglo, sí, todos son creo que del siglo XV, y vemos ejemplos de este diseño de cambiata. Aquí lo encontramos en un himno de Guillaume Dufay. ¿Ven? Aquí está, este es el diseño, y vean cómo cumple con esas, las características que estábamos viendo, ¿no? Es, si fuera una Fuchs sería la, si, sol, la. Entonces se cambia la primera nota por otra que es consonante que también se mueve por grado conjunto y luego continúa el diseño como de Fuchs y termina, fíjense lo que habíamos dicho, con esta dirección ascendente, completando la dirección. Aquí tenemos otro ejemplo. Este, digamos, es parecido al de una nota cambiata, está incompleto, pero sería algo similar, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo en este Magnificat de Busnois. Vean, es el mismo, solo tiene variantes rítmicas en lugar de cuatro cuartos, el primero es cuarto con puntillo. Pero es muy importante que tanto Fuchs como Cambiata suceden en el marco de un compás, es decir, tiene que empezar en el primer tiempo esas 4 notas. No puedo empezar unas Fuchs a la mitad o en el último. El diseño comprende las 4 notas juntas, es más 5 si consideramos el siguiente tiempo fuerte, y
Entonces tiene que ocuparse en un solo compás. Cuando tengamos, por ejemplo, 5 o 6 notas para el contrapunto, bueno, a lo mejor obviamente eh, habrá más notas disponibles, pero también es importante que quede en un solo compás, ya sea desde el primer tiempo o desde algún otro de los tiempos fuertes, pero que quede dentro de un solo compás. ¿Qué pasa con las octavas y quintas paralelas? Bueno, en general, quintas y octavas consecutivas, sobre todo, van a suceder deben de tener mucho cuidado entre el último tiempo de un compás y el tiempo fuerte del siguiente. ¿Sí? Eso es donde, donde en realidad hay riesgo de octavas paralelas, porque en medio, si bien podría haber varias octavas, no hay problema porque es oblicuas, ¿no? Porque el cantus firmus es lo mismo. Entonces, cuidado del último tiempo al primer tiempo del siguiente compás. Lo mismo con las quintas, ¿no? Entonces ahí es donde deben de poner atención para evitar quintas. Ahora, cuando tienen estas quintas separadas por un intervalo o por una nota, esta está en tiempo fuerte secundario y esta está en tiempo fuerte. Esas se consideran ocultas, ¿sí? Esas se consideran ocultas. Cuando nosotros tenemos más notas, por ejemplo, si nosotros vemos más de dos notas en medio, como este es el caso, aquí nada más era una, ¿no? Esta es solo una nota en medio, pero por ejemplo aquí tenemos dos notas en medio. En esos casos se puede. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno nos pone quizá al ser que es bueno y otro que es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque esa octava recibe cierto énfasis al saltar. Entonces al saltar recibe énfasis y se va a notar, o se puede notar un poco más que existen esas octavas ocultas. Cuando este intervalo, la quinta en el tiempo débil, y hay dos notas separándolo, eh, entonces es mucho más difícil escuchar la relación de las quintas. Entonces, por eso es que esta la pone como buena y esta como pobre, ¿no? Pero en general, si hay dos notas en medio, ya no hay tanto problema. Y fíjense que además es con respecto al tiempo fuerte, ¿sí? Entonces, eso es importante mencionar. Cuando ustedes tienen octavas en el mismo compás, dentro del mismo compás, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estarían llegando por movimiento oblicuo. En realidad estos problemas son cuando cambia el compás. Y bueno, ya habíamos visto en general que las octavas en tiempo fuerte consecutivas no estaban bien en primera especie, bueno, obviamente, y en segunda especie. Aquí como ya tenemos más notas, es posible hacerlo, pero igual hay que buscar ciertas opciones que funcionen mejor. En este caso, ¿por qué menciona bueno y malo o bueno y pobre? Porque aquí tenemos tres. Entonces, en general, hay que buscar que si tenemos tiempos fuertes con el mismo intervalo duro, ya sea octava o sea quinta, hay que buscar que no sean más de dos. Y además, porque esto es un diseño secuencial, ¿no? Entonces, por eso es que esto dice que vamos a evitarlo, ¿no? Entonces, este es pobre porque es un diseño secuencial y porque hay tres, además. Entonces, ya se pueden hacer el mismo intervalo duro en tiempo fuerte, octava, octava, quinta, quinta, porque ya hay muchas notas en medio, ¿no? Hay tres notas en medio. Entonces, eso, pues, digamos, cubre bastante esa relación de octavas ocultas, pero hay que usar no más de dos de forma consecutiva. Uh-huh. Con respecto a saltos, en general se pueden utilizar con las mismas características que las especies anteriores. Solo por la cantidad de notas tal vez podríamos decir que a lo mejor necesitamos mantener un poco más lineal la melodía, es decir, es muy importante ver que aquí los saltos más grandes vamos a usarlos con moderación debido a la cantidad de notas, ¿no? Entonces nuestra balanza, digamos, entre pasos y saltos se va a ir hacia el lado de los pasos, ¿no? Vamos a tratar de movernos más por grado conjunto y los saltos usarlos con más moderación. En general, la técnica de la subdivisión que vimos en segunda especie aquí se va a evitar
Un poco porque va a prolongar demasiado el registro y en menos espacio, ¿no? Porque son notas más cortas. Entonces vamos a tratar de evitarlo. Y se pueden dar dos saltos consecutivos siempre y cuando cambien de dirección, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos varios casos, ¿no? Aquí está esto es lo de la subdivisión, muy rápido cambio de registro, esto es mejor. Hacer a lo mejor dos saltos, sí, pero en dirección contraria, ¿no? Y lo mismo a la hora de tratar los saltos. Vean que aquí hay un salto hacia arriba, no es muy grande, pero viene en la misma dirección. Entonces, en general eso siempre hay que buscar compensarlo. Es mejor, si ya vengo por grado conjunto en una dirección, el salto lo hago en la otra y compenso. ¿Sí? Eso ya saben ustedes el tratamiento de los saltos, pero bueno, es importante recordarlo, ¿no? Em, con respecto al punto álgido, es importante eh, mencionar que el tiempo álgido tendría que estar en el tiempo fuerte del compás, ya sea en fuerte principal, el ictus, el primero, o el fuerte secundario, pero será más importante en el fuerte principal. Si yo intento poner un punto álgido en un tiempo débil, va a quedar, en realidad, no se va a notar su importancia. Entonces tiene que quedar en tiempo fuerte. Ahora, fíjense, multiplicamos la cantidad de notas, ¿no? Entonces, muchas veces en tercera especie tendríamos que pensar en puntos álgidos secundarios, es decir, en tener, aparte de nuestro punto álgido principal, a lo mejor en otras partes de la melodía, puntos álgidos más abajo que nuestro punto álgido principal, pero que también nos sirvan como referencia para construir nuestra línea. Sobre todo porque lo que les digo, porque ya tenemos más notas, ¿no? Entonces va a ser difícil mantenernos con cierta dirección en la melodía con solo una referencia, ¿no? Entonces por eso podríamos tener uno o dos puntos álgidos secundarios. Eh, y es importante simplemente recalcar que la tercera especie se puede ver como una prolongación de la segunda, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos varios ejemplos de cómo eh, una segunda especie que está aquí puede verse ornamentada y convertirse en tercera, pero ser básicamente lo mismo. Si nosotros trazamos pues las líneas, aquí tenemos muy claramente las mismas notas eh, importantes y en realidad la tercera especie crea ciertas elaboraciones. Vean como por ejemplo, este do es de primera especie y aquí lo tenemos también, ¿no? Y el diseño lo que hace es elaborar o ornamentar una especie más sencilla, ¿no? Entonces es muy importante que no lo vean como algo totalmente nuevo, sino como una manera de agregarle movimiento e interés a un ejercicio. Y bueno, para terminar, como vimos en segunda especie, hay en realidad ciertas fórmulas. ¿Por qué? Porque como llegamos a la tónica duplicada, ya sea en unísono o en octava, pues si llegamos por grado conjunto hay muy pocas opciones. O llego desde la sensible o llego desde la supertónica. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de cómo llegar, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos en todos estos ejemplos la supertónica yendo a la tónica, mientras que arriba tenemos estos modelos que podemos usar. Es decir, tenemos este modelo que intervalicamente nos pone tercera, cuarta, quinta, sexta y la octava de final. Tenemos este otro modelo que, si bien tiene las octavas en tiempo fuerte consecutivo, pero ya dijimos que en esta especie se pueden, aquí ornamentando con una cambiata, y observen los movimientos obligados, ¿no? Es muy importante observarlos aquí. Como el do sostenido es la sensible, entonces el si tiene que ser natural, ¿no? Tenemos este otro modelo que es básicamente la prolongación de un do sostenido. En primera especie esto sería un do sostenido de unidad. Entonces aquí nada más por medio de unas notas Fuchs se ornamenta.
Entonces, esto básicamente aparecerá de esa forma, ¿no? Eh, claro que podría haber otras posibilidades dependiendo del cantus firmus, ¿no? Por ejemplo, si el cantus firmus tiene la sensible, que en general los cantus firmus antiguos no la tenían, puede haber otros modelos, ¿no? Entonces, pero estos son algunos ejemplos que seguramente serán de utilidad y vean como en todos llega por medio de la sensible, ya sea desde el principio o solo hasta el final, pero este diseño es muy común. Este diseño es similar, pero son similares, pero son a partir del bajo. Tengan cuidado que no todos los diseños se invierten, es decir, hay algunos que quedan bien si nosotros simplemente cambiamos la voz de arriba hacia abajo, pero otros no, sobre todo por la quinta, ¿no? Por ejemplo, si yo esto lo paso para abajo, no va a funcionar porque esta quinta se vuelve la cuarta y sería disonante, ¿no? Todos los demás podrían funcionar, ¿no? Pero entonces aquí tenemos los modelos para cuando el cantus firmus está arriba. Vamos a ver unos ejemplos, un ejemplo en Sibelius, y vamos a ver una explicación de los ornamentos mucho más resumida para que ustedes vean qué modelos disponibles tienen en tercera especie. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Está en sol menor. El inicio es acéfalo, igual que en la segunda especie, vean, es acéfalo con la misma duración de los cuartos. Podría empezar en tiempo fuerte, también como explicamos no hay ningún problema, pero se hace así para dejar más en clara la entrada de cada uno de las voces, ¿no? Entonces veamos, aquí el punto álgido lo tenemos en este compás, ¿no? Tenemos aquí el punto álgido. Podríamos decir que hay otros puntos álgidos, por ejemplo, podría ser este mi bemol, ¿no? Si nosotros quisiéramos marcar los puntos álgidos, eh, ¿cómo podríamos decir? Secundarios, este es el principal, pero podríamos marcar, por ejemplo, yo creo que este mi bemol podría ser un punto álgido secundario. Y probablemente, aun cuando aquí hay un mi bemol, bueno, creo que todavía pertenece a este contorno, me parece que este 2 sería el punto álgido, otro punto álgido secundario. Entonces vean que a pesar de que tenemos uno solo, que es este Fa, nosotros podríamos pensar que aquí hay otros puntos de referencia. Aunque aquí este está en tiempo débil, pero sí podríamos tal vez tomarlo como secundario. Vamos a ver todo el ejemplo, escucharlo. Bien, como ustedes pueden notar, ya tenemos mucho más movimiento, ya queda muy claro eh, que esta línea es mucho más interesante. Y vamos a ver ciertas cosas que estuvimos viendo en los ejemplos. Vamos a empezar con determinar qué es cada uno de los ornamentos. Vamos a poner una nomenclatura. Vimos que hay nota de paso, vamos a ponerle así. Vimos que también tenemos bordadura. Vamos a poner una B. Vimos que también podríamos tener notas Fuchs, que es la doble bordadura. Vamos a ponerle una F. Y tenemos también cambiata.
Vamos a ponerle a ese una C de cambiata, no se confundan con otras nomenclaturas. Entonces va a ser nuestra nomenclatura para este ejercicio. Entonces tenemos aquí, ahora recuerde que dentro de las notas de paso y bordaduras hay consonantes y disonantes, pero bueno, no vamos a hacer esa diferencia ahorita, pero vamos a marcar algunas cosas. Por ejemplo, este mi bemol, si nosotros vemos el resto del contexto, nosotros podríamos estar muy claros en que las notas cordales importantes son el sol y el re, a pesar de que este es consonante. ¿Por qué? Porque saltan, ¿no? Entonces esta es una nota de paso. Después tenemos aquí otra nota de paso. Y aquí es lo mismo. Al final, aunque sean dos consonancias, están funcionando como nota de paso. Tengo aquí el re, que es una disonancia, también actuando como nota de paso. El mi como una nota de paso también. Incluso aquí podríamos hablar de doble nota de paso. Esto sucede sobre todo en este sentido cuando aparece la quinta disminuida. Entonces tenemos estas dos notas de paso consecutivas. Se puede utilizar esto en este contexto en particular. Tengo aquí una bordadura, nota de paso, pero está en tercer tiempo, está acentuada, pero dijimos que eso se puede perfectamente. Nota de paso. Y aquí tenemos las fugs, que las fugs acuérdense que implica todo el diseño, todo el compás. Entonces, como ustedes pueden ver, hay notas de paso en tiempo débil, hay notas de paso en tiempo fuerte y estas que son dobles, pero que aparecen casi siempre en este diseño en particular, 13, 12, 11, 10, o más bien cuando está involucrado el tritono, ¿no? Cuando está involucrado el tritono porque es una quinta, pero es disminuida, entonces se considera disonancia y por eso es que quedan dos notas de paso juntas. Si nosotros vemos otro tema importante que son los movimientos obligados, vamos a notar que aquí no los hacen. Hay dos razones por las que aquí no los hacen en este ejemplo. Este ejemplo lo pueden encontrar en el libro. Es el ejemplo, perdón, es el ejemplo A, el ejemplo 341A. Hay varias razones. Una es porque el contrapunto de especies es esencialmente modal, o al menos así lo era en un inicio, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de eso. Este fa sostenido se agregaba como nota ficta, nota ficticia, para llegar por la sensible. Todavía no se veía como tal de forma tonal. Pero también otra razón es que si yo pongo este fa sostenido, hay un problema porque es un acorde que tiene fa sostenido como cordal y va a sol, pero este sol es una nota de paso. Es decir, no se podría considerar como resolución porque no es el acorde de primer grado, ¿no? Si nosotros lo agregamos quedaría así. Y escúchenlo. No está mal, eso podría funcionar, pero si se fijan, esta tensión que se produce por el fa sostenido no termina, no resuelve, ¿no? No resuelve. Nuevamente. ¿Sí? No resuelve. Entonces, solo es considerar que también estas dos posibilidades, ¿no? Uno es porque el contrapunto esencialmente era modal y la otra es por esto. Se podría agregar, como lo puse, y no, de hecho no genera ningún problema tampoco, pero se escucha, no se escucha una resolución clara al primer grado como acorde, vamos. De ahí en fuera creo que lo demás no hay ningún problema con movimientos obligados. Vemos muchos diseños diferentes, ¿no? Este diseño, por ejemplo, de escala completa, este diseño que vimos aquí de grado conjunto de tercera y salto a la primera nota, ese lo vemos varias veces. Puede aparecer así, aquí lo vemos, vean, tenemos este compás y este son lo mismo pero transportado,
o puede parecer al revés, vamos, está en retrógrado, ¿no? Primero el salto de tercera y luego la escala. Pero el punto de este diseño es que la primera y la última nota son la misma, ¿no? Vemos ese ejemplo. Este de escala descendente, pues es la inversión de este, ¿no? Va ahora hacia abajo. Y tenemos un compás que es distinto al resto, o dos compases que son distintos al resto, que es este, con la bordadura y el sarto cordal. Aquí a lo mejor no se sigue tanto el principio de que el salto venga de la dirección contraria también, pero es un solo salto y ya no continúa hacia abajo, entonces eso puede funcionar. Y las notas Fuchs del final, que como ya dijimos, el punto importante es que aquí se continúe hacia arriba, ¿no? Que este diseño de tres notas, mi, fa, siga subiendo a sol por grado conjunto. Entonces aquí están básicamente todos los diseños que mencionamos, e incluso hay muchas más opciones, pero están ahí los ornamentos que mencionamos, notas de paso, bordaduras, Fuchs. Aquí no aparece ninguna cambiata, pero vamos a verlo en el siguiente ejemplo. También, digamos, el otro recurso que nos decía el libro es la nota de adorno, pero bueno, como les decía, ese término lo usa Salzer para simplemente decir cuando hay un salto hacia otra nota cordal. En ese caso, pues aplicaría este primer salto, el re, este salto que es al do, este salto que es al sol, o este salto también, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la nota de adorno, ¿no? Saltos cordales, saltos consonantes. Eh, el siguiente ejemplo también aparece en el libro, lo tenemos más adelante. Aquí más cuidado porque cambia la clave y cambia la armadura, está en la menor. Este ejemplo aparece en el libro y es el ejemplo 341 también, pero el inciso F. Vamos a escucharlo. Bien, en este caso inicia y termina con unísono. Queda muy bien porque va hacia arriba y también viene desde la supertónica, entonces queda bien hacerlo así. Y vamos a marcar también con la misma nomenclatura los ornamentos. Entonces tenemos aquí la nota de paso. Tengo una nota de paso en esta segunda disonante. Aquí tengo un diseño de Fuchs, ¿no? El diseño de Fuchs que ya dijimos implica las cuatro notas, es más, puede implicar hasta la siguiente. Vean cómo se sigue el principio que habíamos visto, el de continuar la escala. Si por ejemplo aquí hubiera bajado a re, eso ya no hubiera sido conveniente, ¿no? Es mejor continuar la escala si queda bien con la nota que está en el canto más arriba. Si no queda, entonces más bien habría que replantearse el diseño anterior. Tenemos aquí una bordadura, como ya vimos en el tiempo débil. Aquí también pasa esto de la nota de paso consonante. Tengo aquí otra nota de paso. Un cambio de registro, de hecho el punto álgido sería justamente este do. Este es el punto álgido. Y además se resalta, está en el tiempo fuerte secundario y además se resalta por el salto tan grande, ¿no? Y vean cómo está preparado. Va hacia arriba, salta una octava y luego vuelve a ir hacia arriba, ¿no? Nunca se hace un rango más amplio que una octava. Tengo otra nota de paso aquí en el mi. Salto consonante. Aquí es lo mismo, salto consonante y tengo nota de paso aquí, acentuada. Nota de paso aquí. Bordadura disonante en el último tiempo, también está en débil. Y aquí ya tenemos un diseño que no habíamos visto, que es el diseño de cambiata, ¿no? Entonces vean cómo aquí podría quedar mucho más claro. Sería Fuchs si nosotros lo hiciéramos así,
¿no? Habría un problema porque en realidad ese fa no es cordal con el si, pero al intercambiarlo ya nos queda mejor, porque de hecho nos quedan tres consonancias y solo la última disonante y es por paso, y se continúa la escala con rango de tercera, es más, un poco más, pero se continúa en la misma dirección, entonces este diseño de cambiata aquí queda muy bien. Ya en los últimos compases tenemos esta bordadura, una nota de paso y el diseño de Fuchs al final. Entonces también tenemos aquí todos los ornamentos que aparecían en el libro. Vemos algunos diseños diferentes, por ejemplo este o este, pero no son muy distintos a los que veíamos en el ejercicio anterior, ¿no? Por ejemplo este, ¿no? Si nosotros comparamos esos dos, si yo comparo por ejemplo este, vamos a ponerlos aquí, si yo comparo este por ejemplo, va a quedar transportado, o este, estoy tomando de todos eh, de los ejercicios, en realidad veremos que es más o menos lo mismo. Es grado conjunto por un salto de tercera y en este caso un salto a una consonancia que es la misma del principio. En los otros casos es muy similar, escala con rango de tercera y salto a una nota consonante, pero ya no es la misma del principio. Esa es la única diferencia. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Este es un salto a una nota consonante, rango de tercera, salto a una nota consonante, rango de tercera, pero el salto es diferente. Este es de tercera, este es de quinta. Entonces, en realidad, el diseño parte de lo mismo, ¿no? de los mismos principios. Entonces, para hacer una recapitulación, vamos a ver las posibilidades. Por ejemplo, sobre todo con los ornamentos que son nuevos, que son las notas Fuchs, vamos a verlo aquí. Esto es un Do, estamos en clave Do en tercera. Este es el diseño de Fuchs. El diseño de Fuchs entonces puede aparecer, las notas Fuchs, puede aparecer así o puede aparecer al revés. Podría aparecer con las notas intercambiadas. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿no? Como ustedes saben, es doble bordadura. Es como si aquí hubiera un Do en medio que completa esas dos bordaduras. Cualquiera de las dos se puede usar. ¿Cuál sería el criterio? Bueno, que después de esto se llegue por grado conjunto en la misma dirección. Entonces que se complete esta dirección es muy importante, ¿no? Que aquí siga en la misma dirección. Eso sería lo correcto. Si tenemos este diseño, entonces la siguiente nota del cantus firmus tendría que ser, perdón, de la melodía tendría que ser esa. Si por alguna razón, como ya dijimos, no puede ser esa, si porque no coincide con el cantus firmus, entonces más bien hay que cambiar todo el diseño. Pero en las notas Fuchs esto es lo que hay que trabajar. Y para la cambiata, en realidad, lo que decíamos es que si yo, por ejemplo, tengo este mi aquí, puedo utilizar como base el mismo diseño de las Fuchs. Y la diferencia con la cambiata es que justo una de las notas se cambia, se intercambia, ¿no? Si nosotros tenemos este diseño, los intervalos, por ejemplo, serían aquí sexta, séptima, quinta, sexta y el siguiente sexta. Y vean, se cumple con esta característica de la escala, eso está muy bien. Pero la cambiata lo que haría es que esta nota, en realidad, no la vamos a poner, se va a omitir y vamos a agregar otra nota, vamos a cambiarla por una nota que esté por grado conjunto hacia arriba. Entonces, en ese caso,
Ese es el cambio, vamos, ¿no? Por eso se llama cambiata, porque estamos omitiendo una nota y cambiándola, intercambiándola por otra nota que también es consonante. Lo que es muy importante es que esa nota consonante sea una nota que esté por grado conjunto de esta disonancia. Entonces no la puedo cambiar por cualquiera. En este caso solo la podría cambiar por ese mi. Entonces si se fijan, es intercambiar alguna de estas notas del principio. Se podría también con la del final, para hacer un diseño mucho más interesante, ¿no? Este, por ejemplo, se podría cambiar si nosotros hacemos, en lugar de este sí, la otra nota que está por grado conjunto con respecto a la siguiente, que sería esta. Entonces, si se fijan, estos dos modelos provienen de estos dos modelos de Fuchs. En realidad es muy similar. Aquí ya no quedaría la sexta, sino quedaría la octava, y esta nota ya la podríamos eliminar. Entonces ese es el criterio de la cambiata, ¿no? Sustituimos una nota. Se podría hacer con la última nota también, pero es un poco más complicado, ¿no? Porque el diseño del final, veámoslo, si tomo este diseño, y por ejemplo quiero cambiar la nota, la última, entonces tendría que hacer eso, porque es cambiarla por la otra nota de grado conjunto. Y el problema con eso es que entonces la escala tendría que ir hacia arriba, ¿no? Y otro problema con este es tal vez el rango que se genera ya con este salto, ¿no? Entonces en general las cambiatas que van a funcionar serían estas, ¿no? Pero bueno, en realidad las otras también pueden funcionar, solo hay que tener cuidado de los rangos y hay que también tener cuidado que la nota por la que cambiamos, o sea, esta nota que yo puse en lugar de la que estaba, tiene que ser consonante. No puedo poner otra, ¿no? Por ejemplo, si el cantus firmus fuera este, aquí no lo podía intercambiar porque originalmente teníamos igual eh, sexta, sexta, quinta, séptima, sexta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el cantus firmus fuera este, en realidad no lo puedo hacer así porque este intervalo me quedaría cuarta. Entonces aquí es un ejemplo donde tendría yo que cambiar las Fuchs. Y además, por ejemplo, si yo hago la cambiata, este me queda cuarta también. Entonces este es un caso en donde el intercambio de Fuchs por cambiata no funciona, ¿no? A menos que el cantus firmus fueran otras notas. Entonces no siempre va a funcionar la cambiata, ¿no? Depende mucho de en qué contextos o con qué notas del cantus firmus esté. Por ejemplo, si aquí estuviera un fa, es decir, si lo tuviéramos al revés, estuviera transportado, entonces sí, porque tendría yo tercera, cuarta, sexta, quinta y tercera. Y en este caso sí funciona el adorno de cambiata. Entonces, en realidad con estas son las con las que hay un poco más de problemas. Al igual que con la segunda especie, prácticamente ya podemos llegar a cualquier intervalo entre un compás y otro. Por ejemplo, si yo tengo un grado conjunto, hay varias formas. De hecho, a lo mejor la dificultad es que en realidad no hay una sola manera de resolverlo, hay muchas. Por ejemplo, puedo hacer unas Fuchs y puedo llegar a un grado, o sea, por segunda, ¿no? Pero también por segundas, si quiero usar este do y este re, también hay muchas otras opciones. Por ejemplo, podría ser este diseño: escala de tercera, salto y llego al re. Podría hacerlo al revés, ¿no? Es decir, así, si esta coincide con el cantus firmus. Podría hacerlo al revés también en retrógrado, es decir, primero el salto y luego la nota de paso acentuada. Es decir, ya no hay muchas opciones, hay muchas opciones más bien,
ya no hay una sola manera de resumir las fórmulas como en la segunda especie. Entonces, en realidad, lo que quiero decir en este momento es más bien que ustedes consideren que entre el tiempo fuerte de un compás y el siguiente tiempo fuerte, realmente pueden llegar a cualquier intervalo que ustedes quieran. No se limiten a puros intervalos que estén cerca, porque ahora necesitamos más movimiento en la línea. Entonces, si quiero llegar a un intervalo, por ejemplo, vamos a poner de quinta, entonces es muy fácil porque necesito llegar aquí, simplemente pongo notas de paso, por ejemplo. Podría llegar a otros intervalos de tercera, de cuarta, de sexta. Entonces, no se limiten a un solo modelo, en realidad ya tienen mucho para explorar, pero sí cada vez sean muy conscientes a la hora de hacer un ejercicio de qué ornamento están haciendo. De si esa nota es consonante, entonces puede moverse libremente, no hay problema. Si no es consonante, si es cuarta, séptima, segunda, tritono, tiene que estar plenamente justificado para ustedes si es una nota de paso, una octadura, un fuchs o cambiata. Debe de estar plenamente justificado y es la manera en que nosotros podemos mantener el control sobre nuestro ejercicio. Les voy a mandar un par de cantos firmus y ya les voy a pedir que hagan un ejercicio. De cualquier forma, nos vemos en la siguiente clase en vivo para resolver dudas que tengan sobre tercera especie. Nos vemos pronto, muchas gracias.